a los que tenía, a los estudiantes que tenías pendientes, ya les puedes decir para que porfa ingresen. Que ingresen los estudiantes. Entonces les Sí, voy a mandar ya un mensaje nuevamente a ya los está ajustado. El link ya está a todos. ajustado. Listo, les voy a. Bueno, ¿Listo, intenten profe? nuevamente. Vamos a, les voy a enviar nuevamente el mensaje. Ajá. A ver si seguir buscando. Elegir, seleccionar todos. Ya. Intenten. Venten. Ok. Listo. Vamos a ver, Carlos, si ya por lo menos les envié el mensaje y ahora quedo pendiente de saber cuántos estudiantes me van a aparecer ahora sí. Listo, profe. No, acá ya quedó. Seguramente habíamos hecho algo mal con el link. Pues seguramente, porque ya Pero, lo estoy escuchando perfectamente a usted ajá. ahora sí. Y vamos a ver quiénes se me... Y ya les escribí también a los muchachos. Vamos a ver Listo, quiénes me van a conectar ahora y quiénes nos van a responder. listo, profe. Carlos Alberto solamente está. ¿Quién más sigue? Los demás me miedo que ya ahora sí, ya con eso ya pueden Sí, conectarse, ya con ¿no? eso pueden ingresar tranquilos. Ah, Ya bueno. si yo puedo ingresar, ya cualquiera puede ingresar. Perfecto. Ah, bueno, Carlos. Entonces voy a estar aquí pendiente de ellos, a ver qué. Listo, profe. Cualquier cosa le marco, a ver qué pasa. Listo, yo quedo Bueno, pendiente. ok. Bueno, pues. Gracias.
A ver, estudiantes, no veo a ninguno. Buenas Profe, noches, profe. ¿cómo está, Daisy? Qué gusto que pudiéramos al fin resolver este Sí, sí, entuerto tan señor. largo. Y Caterine también ya la veo conectada, qué bien. Listo, Sí, profe, profe, se van sí creo que por lo conectando. que estaba presentando problemas, yo creo que por eso es que los compañeros no se han podido conectar Eso, pero todos. ya por lo menos estamos. Ujú. Dudas e Ya, inquietudes señor. que tengamos. Primero que todo, de una vez para que resolvamos las inquietudes. He coordinado con Carlos Alberto, que es el mentor, para que las actividades que estaban programadas para ser entregadas en el día de ayer y que me las enviaron al correo, las subamos mañana. O sea, vamos a modificar el contenido para que mañana hasta la medianoche puedan subir las dos actividades que estaban programadas para ayer y que no se pudieron subir por motivo de la falla en la red. ¿Ok? Para que todos miren mañana el correo, perdón, el curso y subamos, porque como me los enviaron a mi correo, ese mismo trabajo, pero que quede como trabajo de el curso y en el curso. ¿Te parece bien, no? Para que todos los compañeros mañana subamos las dos actividades que estaban programadas para la noche del día de ayer. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, no tenga problema. Ahora sí, comienzo a escucharles los que tengan inquietudes, ¿sí? Sobre la unidad 1, que dolorosamente tampoco nos pudimos conectar. Es muy importante aprender que allí la tarea fundamental era la identificación de los proyectos en los marcos institucionales. Es decir, que como nosotros estamos fundamentalmente trabajando con el sector público, la formación debe ir alrededor de los proyectos que desarrolle el Estado, y para lo cual habíamos trabajado con los otros profesores de los otros dos cursos la necesidad imperativa de primero conocer los esquemas de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento territorial donde los existiesen, y a partir de allí los planes de desarrollo. Y al interior de los planes de desarrollo, la finalidad era encontrar, como efectivamente lo hicieron muchos de ustedes, un proyecto, ¿sí?, que formara parte del plan de desarrollo y conocer todos los elementos que se debería tener. En esta, la unidad número 2, de la que estamos trabajando ahora, y sobre los trabajos que han enviado ustedes, ya se puede identificar y ver clara y expresamente que hay un trabajo organizado. Es conocer ya el proyecto en particular, y para lo cual tenemos unas metodologías que se deben aplicar, la teoría del marco lógico, etcétera, las técnicas que se deben usar, las normas APA, el tipo de letra en Arial 12 o en el otro, Tume Roman. Lo importante es que yo estuve mirando ayer los trabajos que han enviado algunos y me parece que van muy bien. Ese era el punto central que quería saber. Coger en la unidad 2 hay un cuadro sobre todos los elementos que debe tener un proyecto para su diseño y su montaje. Por eso es tan valioso y tan importante que se hubieran leído la unidad y los aspectos metodológicos, para que con base en eso pudiésemos trabajar de la mejor manera. Entonces, estoy dispuesto a responder inquietudes. Sí. ¿Cómo estás? Ah, sí. Sí, señor, yo estoy en la casa. Sí, señor, lo que siga. Oye, bueno, no sé quién más tenga, ya veo que ahora sí se pudo conectar Caterine, está Daisy, está Luisa, está Nicolás, está Yulei. ¿Qué inquietudes tenemos más? Profe, pues yo tenía como una duda, ¿no? Dígala.
bueno, durante la identificación del problema, nosotros como grupo, pues lo que percibimos es que todo lleva como una secuencia lógica, ¿cierto? Desde la identificación del proyecto para hacer el árbol de problemas y el árbol de objetivos, que es pues básicamente basado en el árbol de problemas, ¿no? Sí, señora. Ahora, en el trabajo después nos pedía bueno, y después del árbol, con el árbol de objetivos, es que se realiza, según lo que entendimos nosotros, con el árbol de objetivos, es que se Sí. realiza la matriz de marco lógico. Exacto, que es la unidad tercera sobre la cual van a trabajar. Ok, bueno, yo tenía una duda y es que en el trabajo, pues digamos como tal, en la guía de actividad, no nos Sí. pide hacer el árbol de objetivos. Mi pregunta ¿es necesario siempre hacerlo? Pues nosotros lo incluimos porque, por lo que digo, me parece que es una secuencia que es necesaria, pero en la guía no se pedía, en la guía de actividad, ¿había Sí, que hacerlo? no, lo pueden omitir, pero como usted muy bien lo dice, si lo pueden incorporar mucho mejor, porque es parte de la estructura y la secuencia lógica que llevan los proyectos. Entonces no hay problema. Si los meten, no hay problema. Si no los meten, tampoco hay problema. Pero lo ideal sí es que los logren meter. Ah, bueno, ahora tenía otra duda y es en la parte, en la matriz de marco lógico. Sí, Sí, bueno, en el fin, tengo la inquietud si el fin es el mismo objetivo del totalmente. árbol de objetivos o sería otro, no, Todos los fines son los mismos objetivos, no hay problema. pero tiene que ser, digamos, los objetivos, digamos que el fin sería el objetivo general y el propósito los específicos. Exacto, perfecto. Los objetivos generales y los propósitos son los objetivos específicos de Ah, todo ok. proyecto. Y no se les vaya a olvidar que los objetivos específicos se concatenan para alcanzar el objetivo general, ¿no? Ese es el punto bien Sí. trascendental. Nosotros debemos tener tantos, cada vez que tengamos un objetivo específico, ese es un punto aparte para el desarrollo del mismo y la evaluación del mismo. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, sí, señor. Muy bien. ¿Quién más tiene inquietudes? Gracias, profe. No, con gusto, Daisy. Profe, buenas noches. Habla Nicolás Contreras. Bueno, Nicolás, ¿cómo estás? Profe, ayer era el último día para entregar el trabajo y teníamos dificultades para acceder a la plataforma y no pudimos subirla, sino que mandarlo a su correo Sí, electrónico. correcto. No hay Nicolás, Todavía tenemos las mismas dificultades. no, no, tranquilo. Nicolás, ya al comenzar la charla les dije que no había ninguna dificultad. Ya hablé con Carlos, el mentor está muy atento. Mañana, a primera hora, aparece modificada la fecha para que la suba. Ustedes me los enviaron al correo, pero lo que hemos acordado con Carlos es que esto tiene que quedar institucional, entonces tiene que quedar como parte del aula y del contenido del curso virtual. Entonces, mañana se amplía el plazo hasta mañana, las 12 de la noche, para que ustedes vuelvan a esos trabajos que me enviaron, los subamos nuevamente por allá, para poderlos calificar. ¿Oyó? No hay ningún inconveniente. Ya eso, las fallas fueron imputables a Nicolás a la escuela por la red que no funcionó y en consecuencia nosotros tenemos que responder por eso y ya se tomaron las medidas pertinentes para que mañana hasta las 12 de la noche los vuelvan a subir. Como todos los tenía listos porque me los enviaron, creo que tengo casi todos los trabajos en mi correo. Ahora no hay dificultades para que los suban por el otro lado. ¿Oyó? Sí, Para que claro, gracias, profe. no hay problema, Nicolás. Todo está resuelto esa parte. Profe, buenas noches, habla con Lidia Cortés. Bueno, Nidia, ¿cómo estás? Bien, profe, mira, es que yo te envié por el foro del tutor, por su foro, Sí. una inquietud sobre la nota pasada. Es que no sé si es que yo estoy mal o no sé. Es que esa nota valía el 35%. Sí, ¿y qué Y su pasó? merced nos calificó fue una que vale el 20%, para que por favor es tan amable y revise. O sea que no es, yo les califiqué sobre el 20 y era sobre el 35.
Es decir, nos colocó la nota en, pues me da la impresión, no sé, habría que revisar, nos colocó la nota en un lado que no correspondía. Por eso, ustedes de la actividad número 1, ¿cierto? Sí, señor. Y hay que pasarla es... Esa profe, pues porque es que cuando uno abre la que su merced nos calificó, Sí. ahí no aparecen los trabajos que subimos. Ahí no aparecen los trabajos, perdón, y miramos informe de calificaciones. Podemos dar el caso suyo. ¿Nidia qué es? Nidia Cortés. Henry, Caterina, Maye, Oscar, Buitrago, Luisa, Víctor, Claudia, Nicolás, Elías Contreras, Juliana, Nidia, Julián Cortés. Es que está apareciendo en el buzón de la actividad número 1. Y usted me dice que no debe estar ahí, sino en donde, en el buzón de envío de la actividad. Sí, profe, lo que pasa es que en el centro de calificaciones yo miro y en el link que debía subirse no está la calificación. Pero las notas sí están, las calificaciones sí están, las notas sí están. Sí hay una nota, pero... Yo les digo, lo que pasa es que esa nota, lo que pasa es que aparece en calificaciones, pero donde dice actividad de la unidad 3, no de la unidad 1, sino de la unidad 3. En la unidad 3 vale el 20% del trabajo, que es donde aparece la nota. Y en la actividad 1, que equivale al 35, no aparece la nota. Pero es que imagínese usted que aquí me aparece, o sea que aquí está invertido todo el proceso, porque estaría, sí, aquí lo único que me dice actividad, buzón de actividad, primera, segunda, tercera y último buzón. O sea, esta nota no debe estar ahí sino en el buzón de actividad primero, claro. O sea, antes del total del curso. Sí, están en desorden los buzones, y el primero que está es la unidad 3, el segundo es la unidad 1, el que sigue, el tercero es la unidad 2 y el cuarto es la unidad 2. Repito, el segundo es la unidad 1, segundo, sí, señor. Unidad 1, que es la que tengo, que teóricamente pasar la nota de allá a allá. Sí, señor. Para sí, pasar señor. de esta 3 acá, en la U, y la 1 es la 3. ¿Sí? Para la 1 es la segunda. O sea, la que está calificada es la 2. La que está calificada sería la unidad 3. La unidad 3. La unidad 3. Y la tercera sería el buzón 3. El último sería, ¿qué sería? Me quedan todavía 2 buzones. Buzón de actividad dice, ese es el que sigue. Igual yo te envié en el foro unas imágenes de pantalla ahí en el foro para que revises. ¿Cómo? Yo envié ahí en el foro donde escribí, adjunté las imágenes de pantalla por si acaso, para que tenga la amabilidad de revisarlo. Sí, espérate, me lo miro por el... Que me lo voy a mirar por el foro, entonces, permítame. Qué locura esta, pero es que hubo un problema de la puta escuela para ir de allá por el foro. Ay, mira, en el foro, tú me dices que por el foro, en el foro, tú me enviaste fallas en la plataforma unidad 2. Sí, profe. Fallas en plataforma de la unidad. Más abajito dice... ¿Tú te llamas Nidia? Sí, señor. Nidia, entonces acá, tú me enviaste acá el correo, no, pero me enviaste el de encuentro sincrónico, no he podido agregar el encuentro sincrónico, vamos a ver, no, pero ¿qué parte me enviaste, Nidia? Más abajito. Más abajito no se ha podido, tú me tienes 2, una que no ha podido ingresar al encuentro, solicitud de verificación, esta, ¿cierto? Sí, señor. Entonces tú me dices que allí me envió ¿qué? Pero, ahí debe haber como un archivo adjunto con las imágenes de pantalla de cómo se ve desde mi plataforma. Dice proyecto de curso, pero aquí no encuentro en miscelánea Nidia Julia, que no encuentro. ¿En la miscelánea? ¿Anotaciones? ¿O en dónde? No la encuentro. No me envías, no veo nada. Informes
de registro, todas de entrada de informe de administración, preferencia, último acceso el lunes 4 de noviembre, a esta hora que estamos conectados, pero no me enviaste antes nada. Detalles de usuario, número de identificaciones, nada, no tengo nada ni en qué otro, del foro que me enviaste. Déjeme a ver, Nidia. Verificación del centro de calificaciones, solicitud de verificación, vuelvo a abrir eso. Ah, bueno, acá me enviaste el correo. Revisando en el centro, que me doy cuenta de que la evidencia que subimos el 23 estaba valorada en el 35%, como aparece en la imagen de pantalla. En la guía, en el link, pero envío, aparece una que tiene el 20%, y al abrirla sin ningún adjunto, como el letrero no enviada la fecha de vencimiento para el martes 12 de noviembre. Acá aparece, o sea, conclusión, Nidia, yo tengo que corregirles y les voy a corregir. Entonces, esa que tenían allí, las vamos a pasar a la 2, ¿cierto? La que pide el 35%. La que corresponde al 35%, que es eso. Entonces, yo corrijo esas notas y la unidad 2, ¿dónde está? Y la unidad 2. La unidad 2, porque como esa es la que las que me enviaron ayer, entonces tengo que tener problemas de la unidad 2, ¿o no? ¿A qué corresponde la unidad 2? Porque ya me está diciendo que la primera corresponde a la unidad 3, la otra, la primera, a la 2. Querría decir que la tercera actividad que aparece ahí es la que corresponde a la 2. Espérate, profesor. Quedan dos más, ¿no es cierto? Ya la primera. Tercer y cuarto, profesor. Tercer nota aquí es para la primera actividad de la unidad 2 y la cuarta nota es para la segunda actividad de la unidad 2. Exacto, o sea que la primera tiene que quedar libre, que es la actividad 3. Sí, y las otras dos corresponden, perfecto, ¿sí? Entonces ya, listo, no hay ninguna dificultad. O sea, las que me envían mañana las tengo que ubicar en la 3 y la 4. Y la 4, sí, señor. 3, sí, profe, así es. Para la 2, para que no haya problema. Y la primera la corro y queda borrada esta, que es la unidad 3, que es la última que nos queda pendiente, ¿cierto? Sí, señora, así quedaría. Perfecto, entonces no hay dificultades, cuenten que yo me comprometo a resolver eso. Nidia, muchas gracias por la observación. Gracias, profe, muy amable. No, ninguna. ¿Quién más tienen inquietudes? Buenas noches, habla con Angie Borges. ¿Con quién? Con Angie. Angie Xiomara. Sí, señor. Yo tengo una duda con respecto a los indicadores y las metas. Cuando a nosotros nos piden hacer la descripción de la meta, se nos dan cinco parámetros: cantidad, calidad, tiempo, lugar y grupo social. Si bien, bueno, la cantidad, pues ya sabemos cómo manejarla, el tiempo, el lugar y los grupos sociales a los que va pues encaminado el proyecto. Lo que no me queda claro es la calidad de la meta. ¿La calidad? Sí, señor. ¿Y por qué no tiene claro la calidad de las metas? Porque usted puede en una meta encontrar varias opciones y dice, me interesa de la meta esta variable, la prioriza. ¿Cuál es la más importante de las metas? Recuerden que la meta es una medición del objetivo. Entonces yo digo, para mí es más trascendental. No sé qué proyecto están trabajando ustedes, han trabajado ustedes, pero uno lo que hace es ordenar. Y recuerden que la calidad de la meta depende de la ponderación que le haya dado al objetivo. No se preocupe, esa es una decisión que usted mismo, uno organiza. Yo digo, tengo un proyecto cualesquiera, tengo los indicadores, tengo etcétera, etcétera. Y la meta que me propongo es esto. Hay un conjunto de variables que explican, ¿sí?, la meta. Y yo digo, ¿qué es lo que normalmente se conoce como una regresión múltiple? ¿Cuál de ellas es la más significativa para explicar la variable? Entonces uno dice, esta variable es la que más me pesa y con base en esa que voy a trabajar. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Ah, ya, listo, profe, muchas gracias. Si es que no tenía claro que... No hay problema. Bien. Entonces, pero nos queda claro la parte de la tarea para mañana, ¿no es cierto? Que mañana se habilita el sistema, confiamos de que no tengamos más problemas con la red, para que todos ustedes puedan mañana enviarme los trabajos
y yo mañana en la mañana o ahora que termine la reunión con ustedes, en el encuentro sincrónico, les corrijo las notas para que podamos continuar con el análisis. Buenas noches, profe. Bueno, Carlos, ¿cómo está? Profe, en ese aspecto de lo de mañana, ¿es necesario que todos los integrantes del grupo suban el adjunto? No. Uno solo que me suba el trabajo, no hay problema. Yo ya, como yo tengo los grupos, yo los califico. Lo importante es que aparezca el trabajo en la actividad, ¿sí? Y como allí aparece. Porque es que, pues hay veces que todos lo repiten y lo vuelven a enviar. Cuando sea de carácter individual es individual, pero si es de grupo, con uno que me envíe nomás, yo le doy nomás los 6 trabajos es más que suficiente y responderles a todos ustedes. Pues. Entonces no me preocupe, con uno solo que me envíe, ¿vale? Ya como yo los tengo todos, yo saco el listado, yo los leo y entonces los voy chuleando ahí y cuando estoy leyendo para la calificación, no hay problema. Ok, muchas gracias. Con gusto. Listo, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Yo tengo una inquietud sobre la primera nota del primer trabajo de la unidad 1. Lo que pasa es que usted nos calificó y no nos puso pues como nada de observaciones ni retroalimentación. Pues, tranquila, Yulei, que mañana les hago las observaciones sobre cada uno de los trabajos a partir del segundo trabajo que me están enviando para la actividad 2. Los 2 trabajos. Es que la primera los leí, me gustaron bastante, no encontré pertenencia ahí y ese día estaba por allá en Pitalito, entonces me tocó conectarme, fue por celular para poderlos leer y yo no es que maneje muy bien el iPhone en ese sistema para poder responder las cosas, pero les prometo que mañana, como estoy aquí en el mat de la casa, con mucho gusto mañana van a encontrar sobre los trabajos que me envíen las observaciones pertinentes. Pero en términos generales, ayer estuve leyendo los que me han enviado y me han gustado y los veo que están juiciosos. Eso es lo más importante, ¿no? Que haya sentido de pertenencia y que se haya sentido de compromiso. Y uno ve el nivel de participación. Por eso es que yo, a veces, cuando a nivel de seguimiento me doy cuenta quiénes están conectados, cómo están trabajando, y eso es lo que me permite a mí facilitar el análisis. Cuando yo llego y abro el documento como los abrí este fin de semana, los que me enviaron a mi correo, pues yo ya mañana me queda más fácil escribirles sobre cada uno de ellos. ¿Oyó? Bueno, profe. Bueno, profe, muchas gracias. No, señora, no hay problema. Profe, una pregunta. ¿Qué probabilidad hay de hacer un encuentro sincrónico en la unidad 3, pero antes del 12 de la intención es que este viernes nos reunamos por la noche, ya con base en las observaciones que acordamos con la doctora Sandra. La intención es que el viernes 8 podamos hacer el encuentro sincrónico sobre la unidad 3, que además aspiro que me hayan leído todos los documentos. Ya me los leí, lo del marco lógico, toda esa carajada, para que podamos resolver las dudas. Entonces, la intención es que el viernes 8, 7 de la noche, hagamos el encuentro sincrónico. ¿Les parece? De una vez para que hayamos comprometido eso. Si no, ya eso, mañana lo programamos con Carlos y queda para programar, porque necesitamos hacer el tercer encuentro sobre la unidad 3, que es ya lo del marco lógico y las investigaciones de todo el proceso de cómo se hace el proyecto como tal. Ya, con mucho gusto, y ese es un compromiso que tengo que hacer con ustedes y lo vamos a resolver. Yo, Angie. Listo, profe, muchas gracias. No, señora, con gusto. Profe, habla Nicolás. Nicolás Elia Contreras, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. Le iba a hacer, ahorita pues le escuché hablar a ustedes sobre cómo hacer la elección a través de regresión múltiple para hallar algunas alternativas o cuáles son las metas que más pesan, y eso me gustaría de pronto como que ampliara un poco más sobre esa actividad,
ya que nosotros en la materia pasada vimos sobre temas de probabilística y econométrico, pero casi no lo sabemos aplicar al tema de ya en sí en los proyectos. ¿Cómo aplicaríamos ese conocimiento al encontrar? Perfecto, Nicolás. Cuando uno trabaja en proyectos, hay lo que hace es trabajar con regresiones simples y de regresiones múltiples, que en estadística se dice que una regresión simple es aquella que nos permite explicar la conducta de una variable dependiente a partir de una variable dependiente. Es decir, que solamente una variable explica, la variable independiente solamente explica la variable dependiente. Ejemplo, uno le dice cuando hace análisis de proyecciones de demanda y de oferta, la variable fundamental es el precio. Entonces entonces uno abre una regresión simple, si dice la demanda del bien es función del precio. Esa es una regresión simple. Pero cuando usted trabaja con las regresiones múltiples, quiere decir que hay un conjunto de variables adicionales independientes que explican la variable dependiente. Digamos, como un ejemplo, usted puede decir que la demanda es una demanda abierta y que es una regresión múltiple en la cual se expresa, primero, en función del precio, 2, del ingreso, 3, del precio de los bienes sustitutos, 4, de la disponibilidad. O sea que ya ahí tenemos 4 variables que me van a explicar la demanda. Y entonces, cuando uno trabaja con las regresiones múltiples, necesitamos saber cuánto pesa, en primer lugar, el precio. Segundo, cuánto pesa el ingreso. Tercero, cuánto pesa los gustos y preferencias del consumidor. Cuánto pesa el precio de los bienes sustitutos. Y entonces, ahí uno puede decir que la variable más significativa o más relevante en la regresión múltiple es el precio del bien en cuestión, y que puede pesar cuando hace la varianza y la covarianza de la regresión y le dice el precio pesa el 30% en la variable. Y en consecuencia, la segunda variable pesa el 20, el 30. Ahí le dan unos porcentajes. Eso para el efecto de la meta. Entonces, si yo estoy trabajando con la demanda, el punto trascendental, ¿cuál sería? ¿Sí? La opción de mayor valor sería ¿cuál? Pues obviamente el precio del bien en cuestión, para decir que la demanda se explica altamente por el precio del bien en cuestión, en primer lugar. En segundo lugar, se explica por el ingreso. En tercer lugar, se puede explicar por el costo y preferencia. En cuarto lugar, por los bienes, sus precios, los bienes sustitutos. Eso a manera de ejemplo. Usted cuando, por ejemplo, va a ubicar los proyectos en la parte de ingeniería, va a determinar la localización del proyecto, también tienes una regresión múltiple, porque en la localización del proyecto influyen como 12 variables, ¿sí? La actitud de la comunidad, el tamaño del proyecto, las características de los materiales, la disposición de las materias primas, etc. Ahí están los proyectos, lo van a aprender todas las variables. Entonces usted necesita saber cuál es la variable más significativa. Y hay unas variables, por ejemplo, la actitud de la comunidad. Entonces usted dice, esta es una regresión múltiple en el cual cada variable tiene este peso, cada variable, perdón, independiente tiene este peso en la explicación de la variable dependiente. Y con base en eso, entonces usted jerarquiza. Cuando vaya a tomar una decisión, dice, la variable más significativa para localizar un proyecto es esta, ¿sí? La variable más significativa cuando hace la determinación del tamaño de la planta es el tamaño del mercado. Entonces, todo eso usted tiene que correrlo. Y eso se hace con base en ¿qué? En las regresiones múltiples. Ahora, pues normalmente uno trabaja como proyectos y tiene que tener la idea de lo que es la regresión simple y la regresión múltiple para explicar la conducta y el comportamiento. Pero uno no está obligado a conocer todo el ritual, porque hay algunos estudiantes que se preocupan mucho por la ritualidad de cómo tener, pues para eso son los estadísticos. Uno le dice, mire, hermano, tengo estas variables, hágame el favor, necesito que me corra una regresión simple o la regresión. Yo lo que necesito es leer el resultado de la regresión simple, la regresión múltiple, para saber en la regresión múltiple
cada variable independiente, cómo me explica las variables dependientes. Y con base en eso, ustedes descansan sin ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Ahora sí les queda más o menos claro? Sí, gracias, profe. Ok, Nicolás, con gusto. Esté pendiente. Lleve los perros porque no comienzan a ladrar a joder ahí. Profe, Señor. igualmente iba a preguntarle dónde podemos encontrar nosotros así modelos para los indicadores de cada proyecto, ya sean de cantidad, de calidad. No, pues eso sí los encuentra por Departamento Nacional de Planeación, DNP. Usted busca indicadores para los que necesite. Pero una cosa importante, Nicolás, recuerde que uno de los indicadores los construye con base en cada proyecto. Cada proyecto, dependiendo de las variables, usted las cruza y eso es lo que le da la construcción del indicador, para que no se preocupe. Pero usted, si quiere metodología, DNP, Departamento Nacional de Planeación, va a encontrar indicadores y ahí le aparecen el término genérico para todo. Pero vuelvo y le repito, cada proyecto tiene su característica propia, en la cual uno los construye. Siga, Toño, tía. Así mismo, ¿cuáles son los medios más eficaces como medios de verificación para el cumplimiento de esos indicadores? Y también me gustaría conocer un poco más sobre el tema de los supuestos. Bueno, vamos, los indicadores ya les dije cómo estaban esa cosa. Y segundo, los supuestos. Uno aprende en supuestos una cosa muy sencilla. Hay una cosa muy sencilla que yo quiero que usted aprenda. ¿Qué es un supuesto? Nosotros en economía decimos que el supuesto es una abstracción de la realidad. O sea, es una verdad que no necesita, como un axioma, una verdad que usted no necesita. Entonces yo voy a suponer que los gustos y preferencias se caracterizan por ser constantes en el tiempo, que no cambian. Y al no cambiar los gustos y preferencias, entonces puedo correr la variable. Yo voy a suponer que en materia de consumo, que la gente en determinados proyectos, no sé, de los que tengan de alimentación escolar, la gente es cómo se comporta. Entonces yo digo, los hábitos alimenticios con base en el componente nutricional son estos y no se van a cambiar. O sea, un supuesto es una abstracción de la realidad que permite explicar la realidad y sirve de base. Cada vez que usted diga, voy a suponer, es que esa es la base fundamental para hacer la inferencia. Porque si usted cambia el supuesto, el resultado le puede cambiar. Entonces, los gustos y preferencias, por ejemplo, se caracterizan por ser muy estables en el tiempo. Las características en los supuestos técnicos, en la demanda o la provisión de materias primas para la localización de los proyectos. Ese es un proyecto que nunca cambia, dependiendo del tipo de proyecto. Entonces usted tiene que decir, voy a suponer que va a ocurrir esto. Y si ocurre esto, entonces esto será el resultado. ¿Oyó? Sí, claro, profe. También iba a preguntarle cómo se analizan sobre los factores de riesgo de un proyecto. Mire, parte de una premisa fundamental, Nicolás. Todos los proyectos, absolutamente todos los proyectos, implican un riesgo. La teoría del riesgo es la que uno maneja. Y la primera condición es el manejo del riesgo, minimizar los riesgos para generar seguridad y con base en la seguridad generar optimismo para poder ejecutar los proyectos. Usted lo primero que tiene que es minimizar los riesgos y el riesgo se asocia a cada actividad. Todas las actividades tienen un riesgo. Entonces usted los valora y le dice, este riesgo que puede ocurrir, ¿cómo lo voy a tratar? Pero, por ejemplo, en materia de políticas públicas, ¿sí? Usted me va a decir que me va a montar un proyecto en una comunidad indígena hoy en Cauca, pues yo creo que el riesgo del orden público es elevadísimo para cualquier decisión de inversión para los proyectos productivos por el problema de orden público. ¿Sí? Ahí hay un supuesto. Yo voy a decir, si el supuesto del orden público se mantiene alterado, el riesgo para la ejecución de proyectos en el Cauca será muy elevado.
Si yo estoy en una zona de alto riesgo, en donde pienso construir un proyecto y educativo, una escuela, la zona rural, en uno de los municipios donde vaya a hacer el proyecto, y encuentro que es una zona de alto riesgo previamente certificada, y yo, a pesar de esa advertencia, construyo, lo que debo esperar es que el resultado sea un fracaso del proyecto y pueda generar un daño. Si a mí me dicen, mire, estas son las especificaciones para las especificaciones técnicas del proyecto, este es el tipo de material y el tipo de resistencia que se tiene que aplicar. Si usted no lo cumple, eso le va a generar un riesgo. Por ejemplo, en los ejercicios de construcción, todo lo que se está viendo en Antioquia son riesgos de, primero, de estudios de suelo, dos, de construcción, porque no se dieron los materiales suficientes. Entonces usted dice, todo proyecto tiene asociado así un riesgo. Y lo primero que uno hace, o sea, cuando está trabajando con proyectos, es minimizar los riesgos. Entonces, a partir de la minimización del riesgo, se genera la maximización de la seguridad. Y la seguridad es la base para la ejecución de los proyectos. Gracias, profe. Yo con gusto, Nicolás. En clase siempre. Pues, en conclusión es identificar los riesgos para prevenirlos. Claro, claro. Pues, por lo menos no para, si no se pueden prevenir todos, por lo menos minimizar. Uno siempre, vuelvo y le repito, Nidia, todo proyecto implica un riesgo. Usted está comiendo y no sabe comer y se mete mal el tenedor, es posible que se huela de garganta. Entonces usted tiene que minimizar los riesgos. Porque cuando usted minimiza el riesgo, por eso hablamos de los riesgos profesionales, porque todas las actividades tienen un riesgo. Y esa es la tarea fundamental. Siempre minimización de los riesgos. Y en los proyectos sí que son delicados. Por ejemplo, usted puede encontrar, Nidia, todo lo que está pasando en Antioquia con todos los edificios que están demoliendo de 25 pisos. ¿Por qué? Porque aparecieron fallas en los procesos de construcción. ¿Y eso qué significa? Un proceso que no se cumplieron las especificaciones técnicas y generó, mire, el riesgo. ¿Sí? Se colapsan los edificios y entonces ahí vienen las responsabilidades de los proyectos. Por eso cuando uno está elaborando, por ejemplo, en la ingeniería del proyecto, que es la parte que ustedes tienen que haber visto, le dice que los ingenieros tienen que estampar su firma y dejar el proyecto, ¿sí?, en las curadurías, cuando hay curadurías, o en las oficinas de planeación para la aprobación. Y cualquier modificación de los diseños estructurales, arquitectónicos y electrónicos requiere la anuencia de quién, del diseñador. Y ese señor es el que nos responde por el proyecto, porque él, en última instancia, es el que ha estado avalando con su conocimiento científico o específico del área qué es lo que debe hacer. Entonces, siempre, 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 primera cosa, determinación del riesgo en la formulación de los proyectos. Si el riesgo no se puede acabar, por lo menos minimizarlo. Usted en un país lleno de problemas de orden público, usted en Bogotá tiene todos los días y permanentemente que el riesgo de que lo atraquen, ¿o no? Entonces usted tiene que prevenir y adoptar las medidas para prevenir el riesgo. Si usted va en su bolso y va hablando por celular en una zona como la Caracas con décima, pues prepárese para que la atraquen. Eso sí te asegura. Entonces yo digo, y allí hay una zona que tengo problema de vulnerabilidad, debo prevenir. En esta zona no se puede usar el celular, ni siquiera con audífonos, porque pues, lo hacen ahí. Segundo, en el sistema Transmilenio, entonces, la seguridad, por ejemplo, es indispensable para el criterio de la actividad de los proyectos. Los proyectos tienen que tener la garantía de tener una seguridad para su ejecución y puesta en marcha y funcionamiento. Gracias. Bueno. Bueno, pues si no hay más inquietudes, quedamos atentos para que mañana me envíen los trabajos. Mañana les hago las observaciones, subo las notas y corrijo el buzón que se presentó allí. Y quedamos casos para que el próximo viernes a las 7 de la noche hacemos el nuevo encuentro sincrónico sobre la unidad 3, en donde vamos a trabajar todo lo que es ya la parte final de los proyectos para antes de concluir el curso. Profe, habla Nicolás,
Nicolás, dime. Oye, a mí me gusta preguntar mucho, bro. No, tranquilo, hermano, que para eso me pagan. Un demoradito, pero pagan. Bueno. Profe, es para cuando nosotros identifiquemos un problema, cómo determinar que las causas y los efectos que estos generan, pues, sean lo que nosotros, la base o que seamos puntuales al momento de identificarlo. Exacto. Eso. Tiene que, por eso lo que le dije a usted, identifique el problema, porque si usted no lo identifica puntualmente el problema, van a tener muchas dificultades en el análisis. ¿Sí? Usted tiene que tener absolutamente claro el problema y bien definido el objetivo que se pretende alcanzar. Porque si el objetivo está disperso, usted no puede encontrar resultados. Entonces, tiene que tener pero mucho cuidado en eso. Profe, cuando encontramos que en cierta comunidad o en una ciudad o población hay diversidad de problemas, ¿sí? ¿Sí? Sabe que los recursos son escasos. ¿Cómo nosotros determinamos a darle prioridad a uno de ellos? ¿Cuál sería el que, digamos, tendría más efectividad en una comunidad? No, señor, así no es. Acuérdese que, por ejemplo, en una comunidad, los problemas están ahí. Cuando usted elabora el diagnóstico del plan de desarrollo, por eso lo mirábamos en la primera unidad que nos vamos a hacer el encuentro sincrónico. Usted en el diagnóstico muestra cómo está el municipio y muestra la situación en el aspecto administrativo, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto orográfico, en el aspecto climático. Usted lo va mostrando todo. Ahora, eso le va a permitir conocer todos los problemas que presente el municipio. ¿Sobre cuál le va a poner énfasis? Perdóneme, esa pregunta no es para mí, esa pregunta es para el alcalde, porque como el alcalde cuando se metió en el programa de gobierno, él tenía una prioridad. Él puede decir que para él la prioridad en el municipio puede ser la educación, el otro podría decir que puede ser la salud, otro va a decir que la prioridad para él es las vías, si el municipio es de una gran penetración rural, y entonces dice, yo no le voy a poner tanto cuidado a la educación ni a la salud, sino a las vías para que los campesinos saquen los productos. Pero eso depende de quién, de ese señor alcalde. Y el señor alcalde hace eso con base en una convicción ideológica. Y la convicción ideológica la impone él. Y eso lo deja en su programa de gobierno. Por eso cuando usted elabora el plan de desarrollo, Nicolás, el plan de desarrollo se soporta en el programa de gobierno. Todo eso que pasó la semana pasada en los municipios, todos los candidatos tuvieron que dejar en la registraduría el sello y la impronta de lo que iban a hacer. Ellos, claro, tienen 19 funciones en el municipio, pero dicen, mi prioridad será este área, este sector y particularmente este proyecto. Si usted, por ejemplo, me dice, yo le puedo decir aquí en Neiva, donde nosotros estamos, la nueva administración dice, tiene 2 proyectos estratégicos. Uno, que es una planta de tratamiento de aguas negras que vale 400.000 millones de pesos. Y 2, la terminación del sistema estratégico de transporte. Y no es porque no haya problemas en salud, en educación, en vía, pero esos son los 2 problemas fundamentales que se presentan en opinión del alcalde y con eso se ganó el favor popular. Entonces él lo que va a hacer es priorizar esa política pública. Entonces usted no me ponga, para que usted tenga, ¿no? El diagnóstico le muestra todos los problemas que tiene, pero la jerarquización sobre el cual se va a enfrentar lo define ¿quién? El administrador del Estado. Y el administrador del Estado, como nació de la voluntad popular, eso fue lo que pasó el domingo. El domingo los colombianos elegimos autoridades locales y esas autoridades locales hicieron una oferta electoral que se llama el voto programático, el programa de gobierno. Y el programa de gobierno es la base del plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo tiene un componente plurianual que es el POAI, Plan Operativo Anual de Inversiones, que es el conjunto de programas y proyectos. Y ese conjunto de programas y proyectos no se pueden salir ¿de quién? Del programa de gobierno con el que ganó. Como mínimo debe tener eso. Más puede tener mucho más si tiene más disponibilidades económicas. Pero como mínimo el POAI
debe contener la propuesta programática. Entonces, es la pregunta, la inquietud suya, que es muy valiosa, ¿sí? Sobre qué priorizar, a pesar de que uno identifica todos los problemas, la jerarquización la dispone ¿quién? El alcalde. Ahí sí, como decimos en medicina, el que tiene la jeringa pone la inyección. El que fue elegido con un voto popular tiene que responderle a la gente con base en su oferta electoral. Y él es el que prioriza. Uno como técnico, ¿qué es lo que hace? Ejecutar esa propuesta. En el caso de Neiva, vuelvo y le digo, los equipos de empalme se han dedicado ¿a qué? A trabajar sobre los recursos necesarios, tanto técnicos, económicos y administrativos, para hacer efectiva la oferta programática de construir la planta de tratamiento. Ustedes están buscando con los bancos la financiación, la cofinanciación con la nación, con Cor Magdalena, etcétera, etcétera. Y la otra, que es el sistema estratégico de transporte, que tiene un COMPES nacional, y entonces comienzan a hacer todas las actividades a nivel nacional para que se garanticen los recursos y en estos 4 años se puedan ejecutar. Y vuelvo y le digo, no es que no hayan problemas de educación, de cobertura, de calidad, de oportunidad, de pertinencia, pero ellos no serán la razón central de la administración. Usted, por ejemplo, encontrará que en Bogotá la pelea central era para Holman Morris, ¿qué era? El cuento era que había que echar para atrás la licitación del metro. Los otros 3 candidatos dijeron, el metro es una realidad y Bogotá lleva 70 años esperando el metro y lo vamos a hacer y punto, y ya está adjudicado, no nos vamos a retrasar otros tiempos para volver a hacer lo anterior. Entonces, ahí hay una cosa que está clara. Y eso, mire, que hasta dónde llevó a que no se unieran. ¿Pero por qué? Porque hay unas políticas. Entonces los bogotanos escogieron eso y la alcaldesa no se hace eso. La alcaldesa dijo, yo no hago Transmilenio por la séptima. Punto. ¿Y quién la obliga a hacerlo? Este gobierno que va a salir no alcanza a terminar. Entonces el nuevo gobierno, el que tiene la jeringa, pone la inyección. No lo voy a hacer por la séptima ni por la 68, solamente la voy acá. Y me importa también es el metro que vaya a Usaqueña, todas esas partes, a la línea número 2. ¿Ve lo que está planteando? Cómo se ordenan los proyectos. Y entonces van a decir entonces los amigos de Peñarol, y entonces el proyecto nuestro de la séptima y el de la 68, sobre el cual se había montado y ha hecho una inversión, pues se cambiaron las direcciones y las orientaciones. ¿Por qué? Porque fue la decisión gubernamental. Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Uno encuentra en el diagnóstico todos los problemas que tiene el municipio, pero la responsabilidad de la jerarquización de los mismos corresponde al gobierno, al gobernante de turno. Y el gobernante de turno responde a una voluntad política que se manifestaron en la zona. Gracias, profe, muy completo. Bueno, espero que le haya gustado eso. Bueno, mis apreciados estudiantes, ya son las 8:25. Entonces, quedamos atentos para que mañana me suban, apenas habiliten el sistema, los trabajos que ya están listos, que me enviaron al correo, pero que los tenemos que subir allá, y ahí le hago las observaciones pertinentes y las calificaciones. Felicitarlos y el día viernes nos vemos a las 7 de la noche para que uno se programe. Gracias, profe. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, profe, buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias. Bueno.